Hola a todos, curiosos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Curioseándolo, el canal donde exploramos los detalles más intrigantes y fascinantes de eventos históricos, misterios del mundo y curiosidades que despiertan nuestra mente inquisitiva. Hoy vamos a viajar a través de los Andes, pero no para atravesarlos, sino para quedarnos en ellos y nos sumergiremos en un relato lleno de sorpresas y descubrimientos. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos a curiosear. En el año 2024, la historia de El Milagro de los Andes ha vuelto a resonar con fuerza gracias al éxito de la serie La Sociedad de la Nieve en Netflix. Este evento trágico, que ocurrió en 1972, sigue capturando la atención del público debido a sus detalles impactantes y las historias de supervivencia que emergieron de él. En este extenso relato, exploraremos 6 curiosidades fascinantes sobre la tragedia de los Andes, destacando momentos y personajes que han quedado grabados en la memoria colectiva. Unos 6 datos que van mucho más allá del canibalismo y de las condiciones extremas que tuvieron que sufrir. 6. El milagro renace en la pantalla, la Sociedad de la Nieve. La historia del Milagro de los Andes ha resurgido con fuerza en el año 2024 gracias a la serie La Sociedad de la Nieve en Netflix. Esta producción ha logrado reavivar el interés del público en este suceso trágico ocurrido en 1972, cuando un grupo de jóvenes se vio atrapado en las imponentes montañas de los Andes después de un accidente aéreo. La serie, al igual que sus predecesoras en libros y películas, ha capturado la atención de nuevas generaciones, llevando a la audiencia a sumergirse en la intensidad y el drama de aquellos días. Este punto destaca la relevancia continua de la historia y cómo la plataforma de streaming, con su alcance global, ha permitido que la epopeya de la supervivencia en los Andes llegue a un público más amplio. La adaptación visual no solo narra los hechos, sino que también proporciona una experiencia visceral que conecta a los espectadores con la tragedia de una manera más íntima. 5. Bobby François, el silencio de un sobreviviente. ¿Conoces la historia de Bobby François? Un sobreviviente silencioso cuya experiencia traumática en los Andes lo ha llevado a optar por el silencio. A diferencia de otros compañeros de infortunio, François se ha negado a hablar sobre los sucesos que vivió durante aquellos días de lucha por la supervivencia. Su decisión de vivir apartado del foco mediático agrega un componente de misterio a la historia, ya que la razón detrás de su silencio y el impacto emocional que la tragedia ha tenido en él permanecen ocultos. La historia de Bobby François refleja el hecho de que cada sobreviviente lleva consigo una carga única de la experiencia, y su reacción ante ella varía considerablemente. El silencio de Robert también destaca la complejidad de los efectos psicológicos de la tragedia y cómo cada individuo encuentra su propia manera de lidiar con las secuelas emocionales. De hecho, François no solo ha mantenido silencio hasta estos días, sino que mientras estaba en los Andes no hacía nada por sobrevivir. De hecho, sobrevivió gracias a sus compañeros que hasta le masajeaban los pies para que estos se mantuvieran sanos y salvos. En la actualidad parece ser que Bobby vive como vagabundo en las calles de Montevideo, pero cuando se acercan a preguntarle, él siempre niega que es él. 4. El Zapatito Rojo y su hogar en el Museo Andes 1972. Ahora nos adentramos en un detalle conmovedor de la tragedia, el zapatito rojo que Nando Parrado compartió con Carlitos Páez. Este pequeño objeto se ha convertido en un símbolo tangible de la unión entre los supervivientes, un recordatorio palpable de la solidaridad y la conexión humana en medio de la desesperación. Más allá de ser simplemente un objeto, el zapatito rojo se ha convertido en un ícono que resuena en el Museo Andes 1972 en Montevideo, donde encuentra su hogar. La preservación del zapatito rojo y su exhibición en el museo no solo sirve como un tributo a la memoria de aquellos que lucharon por su vida en los Andes, sino que también proporciona un lugar de encuentro para aquellos que buscan comprender y reflexionar sobre la profundidad de la experiencia. Este detalle subraya la importancia de preservar la memoria histórica a través de objetos simbólicos que encierran significados más allá de su apariencia física. Un zapatito que iba a ser un regalo para sus hijas y que finalmente se ha convertido en un icono. Antes de continuar te recomiendo que veas las curiosidades sobre Nikola Tesla. Para ello haz clic aquí en el enlace de aquí arriba. 3. El Hotel Termas El Sosneado,
la clave desconocida para salvar vidas. ¿Y si te digo que estuvieron a tan solo 20 minutos de un hotel que les hubiese permitido salvar muchas más vidas? Si se hubiese dado esta circunstancia, habría cambiado el curso de la tragedia. Se menciona el Hotel Termas El Sosneado, ubicado en la región, como un lugar que podría haber sido clave para salvar más vidas. Sin embargo, los sobrevivientes desconocían su cercanía en aquel momento crítico. Este elemento añade un matiz de ironía a la historia, ya que, de haber tenido conocimiento de la proximidad del hotel, podría haberse brindado un refugio más adecuado a los afectados. La existencia de esta opción desconocida resalta la complejidad de las decisiones tomadas en situaciones de emergencia. Los sobrevivientes, enfrentando condiciones extremas en la montaña, no contaban con toda la información necesaria para tomar decisiones informadas. Este punto subraya cómo, en medio de la adversidad, la falta de conocimiento sobre recursos cercanos puede tener un impacto significativo en el desenlace de eventos. Su principal error era que ellos se fiaban de las indicaciones del capitán que les dijo que estaban en Chile. Pues no, cayeron en Argentina, a tan solo 2 días caminando de ese hotel. 2. Rescate en los Andes, 2 días de angustia y una noche adicional. El rescate que se llevó a cabo inicialmente durante 2 días con la participación de helicópteros chilenos. Este rescate, aunque exitoso en gran medida, tuvo una dimensión adicional: algunos sobrevivientes quedaron una noche más en la montaña. Esta extensión del tiempo en condiciones extremas destaca las dificultades y complejidades logísticas que enfrentaron tanto los rescatistas como los supervivientes. La decisión de dejar a algunos sobrevivientes una noche adicional en la montaña revela los desafíos prácticos y las limitaciones en las operaciones de rescate, incluso cuando se está lidiando con una tragedia de tal magnitud. Este periodo adicional de angustia resalta la fragilidad de la situación y la necesidad de tomar decisiones difíciles en tiempo real, considerando tanto la seguridad de los rescatistas como la de los propios afectados. De hecho, 2 rescatistas tuvieron que dormir junto al avión siniestrado en su tienda de campaña. Uno de ellos intentó dormir con los 8 supervivientes dentro de los restos del avión, pero el olor era tan fuerte que tuvo que volver a su tienda de campaña. 1. Después del rescate, desafíos de salud y fortaleza humana. Grandes secuelas físicas y emocionales que enfrentaron los sobrevivientes después del rescate. Se menciona que muchos de ellos experimentaron problemas de salud graves, incluyendo desnutrición y diversas infecciones. Este punto destaca cómo la lucha por la supervivencia en la montaña no fue el final de los desafíos, sino más bien el comienzo de una nueva etapa de recuperación y adaptación. La narrativa post-rescate resalta la resiliencia de los sobrevivientes, quienes, a pesar de enfrentar condiciones extremas, lograron sobreponerse y reconstruir sus vidas. Este capítulo enfatiza la importancia de la fortaleza humana y la solidaridad en la superación de adversidades, sirviendo como un recordatorio poderoso de la capacidad del ser humano para enfrentar y superar circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, los médicos desaconsejaban que comieran, ya que sus estómagos no estaban preparados para ello. Pero se empeñaron. ¿El resultado? Comieron y la mayoría de ellos acabó vomitando su primera comida. En conclusión, la tragedia de los Andes sigue siendo un episodio de la historia que, a pesar del tiempo transcurrido, continúa revelando detalles intrigantes y conmovedores. Aquí están ellos en la actualidad. La resiliencia de los sobrevivientes, las decisiones cruciales tomadas en medio de la desesperación y los objetos simbólicos que han perdurado a lo largo de los años, todos contribuyen a tejer una trama de supervivencia, misterio y memoria que sigue fascinando al mundo. Y así concluimos otro emocionante episodio de Curioseándolo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando estas fascinantes curiosidades. Además, déjenme en los comentarios sus pensamientos, sugerencias o temas que les gustaría que exploráramos en futuros episodios. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con otros curiosos como ustedes. Recuerden que el conocimiento nunca termina, y en Curioseándolo siempre estamos listos para seguir descubriendo juntos. Hasta la próxima.